Chicos y chicas. Bienvenidos. Este es el remake de mi primer fanfic. Espero que les guste. Y ahora, comencemos. El silencio que siguió a la derrota de Zamasu fusionado era denso, casi palpable. El multiverso respiraba aliviado tras una de las amenazas más existenciales que jamás había enfrentado. Sin embargo, la paz era una capa fina sobre una realidad aún vibrante de energías caóticas. La máquina del tiempo, esa maravilla tecnológica y a la vez fuente de paradojas creada por Bulma del futuro, vacía maltrecha pero funcional, un testamento de los viajes desesperados entre líneas temporales. Sus circuitos zumbaban con una energía residual inestable, una mezcla peligrosa de la tecnología terrícola avanzada y las fluctuaciones espacio-temporales a las que había sido sometida. Goku, a pesar de su victoria junto a Vegeta y Trunks, sentía el peso del combate en cada fibra de su ser. El esfuerzo sobrehumano, el uso repetido del Kaioken sobre el Super Saiyan Blue, y la pura brutalidad del enfrentamiento contra un dios corrupto lo habían dejado en un estado de agotamiento profundo, un vacío que ni siquiera las semillas del ermitaño parecían llenar por completo. Durante un último intento de calibración, quizás un ajuste imprudente o simplemente la fatiga acumulada nublando su juicio, Goku se acercó demasiado a la estructura dañada de la máquina. Un movimiento en falso, un tropiezo provocado por el cansancio extremo, y su pierna quedó atrapada en una de las patas de aterrizaje mecánicas, retorcida y dañada en la batalla anterior. Justo en ese instante, la energía residual de la máquina alcanzó un punto crítico. Los cristales temporales chisporrotearon violentamente, emitiendo una luz cegadora. Un gemido metálico resonó cuando la estructura cedió bajo la tensión interna. Incapaz de contener la sobrecarga o de mantener su anclaje en la realidad presente, la máquina del tiempo convulsionó. Hubo un destello blanco que consumió todo, un tirón gravitacional antinatural, y luego, la nada. La máquina, en su último estertor, expulsó violentamente a Goku, no hacia su línea temporal original, ni siquiera hacia una conocida, sino a través de las barreras mismas de las dimensiones. El viaje fue un torbellino de sensaciones discordantes. Colores imposibles, sonidos desgarradores, presiones aplastantes y vacíos helados. Goku perdió toda noción del arriba y el abajo, del tiempo y el espacio. Era una experiencia mucho más violenta y caótica que sus teletransportaciones habituales. Finalmente, la travesía interdimensional terminó tan abruptamente como empezó. Fue escupido desde un cielo de tonalidades extrañas, violáceas y anaranjadas, hacia un mundo desconocido. La caída fue larga y aterradora, incluso para alguien acostumbrado a volar. Sin energía para controlar su descenso o crear una barrera de ki, su cuerpo fue una marioneta de la gravedad. Atravesó las copas de árboles con troncos gruesos y hojas de un verde oscuro, rompiendo ramas con la fuerza del impacto hasta que finalmente se estrelló contra el suelo del bosque con una violencia brutal. El sonido fue ahogado, un golpe sordo contra la tierra húmeda y el follaje. Un cráter poco profundo se formó a su alrededor. El dolor, antes un eco lejano por el agotamiento, ahora era una agonía abrasadora. Sentía costillas rotas, músculos desgarrados, y la herida en su pierna, agravada por el atrapamiento y la caída, sangraba profusamente. Su ji naranja, ya hecho jirones por la batalla contra Zamasu, ahora estaba manchado de tierra y de su propia sangre. Intentó moverse, pero cada intento enviaba oleadas de dolor punzante a través de su cuerpo. El mundo giraba, los bordes de su visión se oscurecían. El aire olía a tierra mojada, a descomposición vegetal y a algo más, una energía extraña, diferente a cualquier ki que hubiera sentido antes. Era más cruda, más elemental. Agotado, herido y desorientado, Goku quedó tendido, la conciencia escapándosele como arena entre los dedos. Justo cuando la oscuridad amenazaba con reclamarlo por completo, un movimiento entre los árboles captó el último resquicio de su atención. Una figura emergió de la espesura. Al principio, borrosa, luego enfocándose ligeramente. Era una joven, casi una aparición en la penumbra del bosque. Su cabello, de un plateado luminoso que parecía capturar la poca luz que se filtraba, caía en ondas suaves. Sus ojos, de un azul profundo y claro, irradiaban una mezcla de sorpresa, preocupación y una bondad innata que trascendía el miedo inicial. Vestía ropas sencillas pero de buena calidad, manchadas ahora por el barro del bosque. Era Elizabeth Lyonesse, tercera princesa del reino de Lyonesse. Había salido del castillo en secreto, buscando un momento de paz y quizás algunas hierbas medicinales que su tutora le había enseñado a reconocer, atormentada por las crecientes tensiones dentro del reino y la extraña enfermedad de su padre. El estruendo de la caída de Goku la había asustado, pero también despertado su curiosidad y preocupación.
Siguiendo el rastro de ramas rotas, encontró al extraño hombre en el cráter. Al verlo en un estado tan crítico, sangrando, inconsciente, vestido con ropas extrañas y emanando una presencia poderosa pero fluctuante, su corazón dio un vuelco. La compasión superó cualquier temor. Se arrodilló a su lado, notando la gravedad de sus heridas. Con una determinación sorprendente para su apariencia delicada, intentó levantarlo. Fue un esfuerzo enorme. A pesar de estar herido, el hombre era pesado, con una musculatura densa. Con gran dificultad, arrastrándolo y apoyándolo sobre su hombro, consiguió llevarlo a una pequeña cueva cercana que conocía desde niña, un refugio natural oculto tras una cortina de hiedra. Dentro de la cueva, el aire era más fresco y el sonido del bosque se atenuaba. Elizabeth depositó a Goku con cuidado sobre un lecho improvisado de hojas secas y musgo. Evaluó sus heridas con manos temblorosas pero firmes. Reconoció algunas fracturas y contusiones severas, además de la herida abierta en la pierna. Buscó en la pequeña bolsa que llevaba las hierbas que había recogido. Con suelda para los huesos, llantén para detener el sangrado, milenrama como antiséptico. Preparó ungüentos rudimentarios machacando las plantas con una piedra limpia y agua de un pequeño manantial que goteaba en la cueva. Mientras aplicaba las hierbas, cerró los ojos y murmuró unas palabras en voz baja. Una suave luz verdosa emanó de sus manos, envolviendo las heridas más graves de Goku. Era una magia curativa básica, una habilidad inherente a su linaje druídico, aunque aún no completamente desarrollada. No podía reparar huesos rotos al instante, ni cerrar heridas profundas por completo, pero podía aliviar el dolor, acelerar la coagulación y prevenir infecciones. Trabajó durante lo que pareció una eternidad, concentrada y exhausta, hasta que sintió que había hecho todo lo posible por el momento. Pasaron horas. La luz exterior cambió, indicando que la tarde avanzaba. Goku comenzó a removerse, un gemido escapando de sus labios. Sus párpados temblaron y luego se abrieron lentamente. Su visión era borrosa al principio, enfocándose gradualmente en el techo rocoso de la cueva y luego en la figura sentada a su lado, observándolo con ojos llenos de preocupación. La joven de cabellos plateados. Intentó incorporarse, pero un agudo dolor lo atravesó, haciéndole jadear. Se apoyó débilmente sobre un codo. ¿Dónde estoy? Su voz era áspera, débil por la falta de uso y el dolor. La joven le ofreció una sonrisa suave y tranquilizadora, un gesto que pareció iluminar la penumbra de la cueva. Estás a salvo. Te encontré herido en el bosque, cerca de aquí. Te traje a esta cueva para ayudarte, respondió Elizabeth, su voz melodiosa y calmada. Goku parpadeó, procesando la información. Miró sus propias manos vendadas toscamente con tiras de tela rasgadas del borde del vestido de ella, y luego a la joven. Sintió una oleada de gratitud. Gracias, murmuró, sintiendo un calor inusual subirle a las mejillas. Se aclaró la garganta. Me llamo Son Goku. Pero puedes decirme Goku. Es un placer conocerte, Goku. Yo soy Elizabeth, respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza con cortesía. Un silencio momentáneo se instaló entre ellos. Goku observó a Elizabeth más detenidamente. A pesar de la situación y el entorno humilde, había una nobleza natural en su porte, una serenidad en su rostro que lo impactó. Era hermosa, de una manera diferente a las mujeres que conocía. Sintió de nuevo ese rubor incipiente y, un poco avergonzado por su propia debilidad y reacción, desvió la mirada y se esforzó por sentarse un poco más erguido, disimulando una mueca de dolor. Necesitaba cambiar el foco, recuperar algo de control. ¿Hay algún pueblo cerca de aquí? Necesitaría, bueno, algo de comer, supongo. ¿Y averiguar dónde estoy exactamente?, preguntó, tratando de que su voz sonara más firme. Elizabeth asintió. Sí, el reino de Liones no está demasiado lejos. Pero quizás deberías descansar un poco más. Estás muy herido. Estoy bien, mintió Goku, aunque su cuerpo protestaba. Soy más resistente de lo que parezco. Solo necesito orientarme. Elizabeth lo estudió por un momento, notando la determinación en sus ojos a pesar de su estado. Vio también una inocencia casi infantil bajo la apariencia de guerrero curtido. Confió en su instinto. De acuerdo. Te ayudaré a llegar al reino. Allí estarás seguro y podremos encontrar mejor ayuda médica, y comida, añadió con una leve sonrisa, recordando su mención anterior. Con Elizabeth ayudándolo a ponerse de pie y ofreciéndole un hombro firme como apoyo, comenzaron el lento camino fuera de la cueva y a través del bosque en dirección a Lionés. El viaje fue arduo para Goku. Cada paso era una prueba de resistencia.
Se apoyaba pesadamente en Elizabeth, sintiéndose frustrado por su propia incapacidad. Mientras caminaban, el silencio inicial dio paso a una conversación tentativa. Elizabeth, por su parte, no podía evitar sentir una profunda curiosidad. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo había llegado a estar tan malherido en medio del bosque? Había una energía en él, incluso debilitada, que era diferente a todo lo que conocía, ni humana, ni demoníaca, ni de ninguna de las razas que habitaban Britania. Era vasta, casi ilimitada, pero extrañamente contenida. Sin embargo, decidió no presionarlo con preguntas. Bastante tenía él con el dolor y la desorientación. Goku, mientras tanto, observaba el entorno con ojos de experto luchador, aunque nublados por el dolor. Los árboles eran diferentes, la fauna que escuchaba o entreveía era desconocida. Intentó sentir el ki de los seres vivos a su alrededor. Podía percibir energías, pero no eran ki en el sentido que él conocía. Eran distintas. Algunas débiles, otras más potentes, pero todas con una textura diferente. Este mundo operaba bajo reglas distintas. Preguntó a Elizabeth sobre el lugar, sobre el reino de Lyonés. Ella le explicó pacientemente sobre Britania, sobre los reinos humanos, sobre los caballeros sagrados que protegían el reino, aunque su voz se tensó ligeramente al mencionarlos. Le habló de la geografía básica, de las leyendas locales, tratando de llenar el silencio y distraerlo de su dolor. Goku escuchaba atentamente, absorbiendo la información, tratando de encajar las piezas de este nuevo y desconcertante rompecabezas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de esfuerzo, las imponentes murallas del castillo de Lyonés se alzaron ante ellos, recortadas contra el cielo crepuscular. Eran altas, robustas, construidas con piedra grisácea y coronadas por almenas. Banderas con el emblema del león ondeaban perezosamente con la brisa. Los guardias apostados en la puerta principal, vestidos con armaduras de metal pulido, se irguieron al reconocer a la princesa. Su sorpresa fue evidente al verla llegar a pie, desarreglada y apoyando a un extraño cubierto de sangre y mugre. «Princesa Elizabeth», exclamó uno de los guardias, corriendo a abrir la pesada puerta. «¿Qué ha ocurrido? ¿Está herida?» «Estoy bien, gracias», respondió Elizabeth, tratando de mantener la compostura. «Este hombre necesita atención médica urgente. Por favor, ayúdenme a llevarlo dentro». Los guardias, aunque visiblemente confundidos y recelosos del extraño acompañante de la princesa, obedecieron sin dudar. El respeto y el afecto por Elizabeth eran evidentes. Con más ayuda, pudieron llevar a Goku con mayor facilidad a través de los patios y pasillos del castillo. La atmósfera dentro de los muros era tensa, más silenciosa de lo habitual. Los sirvientes se movían con prisa y evitaban el contacto visual. Se sentía una corriente subterránea de miedo e incertidumbre. Una vez dentro, un chambelán se acercó apresuradamente. «Princesa Elizabeth, su padre, el rey, la espera con urgencia en el salón del trono. Ha estado muy preocupado por su ausencia». Elizabeth sintió un nudo en el estómago. Sabía que su escapada no pasaría desapercibida, pero la urgencia en el tono del chambelán la inquietó. Miró a Goku, que ahora estaba siendo atendido por otros guardias que lo ayudaban a sentarse en un banco cercano. «Por favor, asegúrense de que reciba atención médica y una habitación cómoda para descansar», ordenó Elizabeth a los guardias. «Iré a ver a mi padre de inmediato». «Goku, descansa. Volveré pronto». Goku asintió débilmente, demasiado agotado para protestar. Observó cómo Elizabeth se alejaba con paso rápido por el corredor, su figura menuda pero decidida desapareciendo en la penumbra del castillo. Elizabeth llegó al gran salón del trono. Las puertas dobles se abrieron para ella, revelando un espacio amplio y majestuoso, pero hoy se sentía frío y opresivo. Su padre, el rey Lyonés, estaba sentado en el trono, pero no con su habitual porte regio. Se veía pálido, cansado, y sus ojos, normalmente llenos de sabiduría y bondad, y a veces de visiones proféticas, estaban nublados por la preocupación. «Elizabeth. Hija mía», exclamó al verla, una mezcla de alivio y angustia en su voz. «¿Dónde estabas?» Estaba terriblemente preocupado. «Padre, lo siento. Necesitaba salir un momento», dijo ella, acercándose. «Pero he vuelto». «¿Qué sucede? Pareces alterado». El rey Bartra suspiró profundamente, un sonido cargado de pesar. «Han llegado noticias alarmantes, hija. Mis visiones se están volviendo más claras y terribles. Los caballeros sagrados, aquellos que juraron proteger el reino y a nuestra familia, están conspirando contra nosotros».
Liderados por Hendrickson y Dreyfus, planean tomar el control total de Lyonesse, arrestar a la familia real y, me temo, provocar una nueva guerra santa. Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había sentido la tensión creciente, los rumores, las miradas hostiles de algunos caballeros, pero esto, era una traición abierta. ¿Estás seguro, padre? ¿Los caballeros sagrados? Mi visión no deja lugar a dudas, Elizabeth. Ya han comenzado a actuar, restringiendo nuestros movimientos, aislando a los leales. Estamos en grave peligro. Nuestra única esperanza, reside en encontrarlos. ¿Encontrarlos? ¿A quiénes, padre? A los 7 pecados capitales, dijo el rey, su voz apenas un susurro cargado de desesperación y una pizca de esperanza. Fueron los caballeros más poderosos de nuestro reino, acusados injustamente de traición hace 10 años. Sé que la mayoría cree que son criminales despiadados, pero yo nunca creí en su culpabilidad. Si alguien tiene el poder y la voluntad para enfrentarse a la tiranía de los caballeros sagrados actuales, son ellos. Necesitamos encontrarlos. Solo ellos pueden ayudarnos a salvar Lyonesse. Elizabeth miró a su padre, viendo la desesperación en sus ojos, pero también la convicción. La tarea parecía imposible. Los 7 pecados capitales se habían dispersado por todo el reino, si es que seguían vivos. Eran leyendas, parias, fantasmas. Pero la seguridad de su padre, de sus hermanas, del reino entero, dependía de ello. Su propia naturaleza bondadosa y su sentido del deber la impulsaron. Entiendo, padre, dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. No te defraudaré. Me pondré en marcha de inmediato. Los encontraré. Con el corazón latiendo con una mezcla de temor y resolución, Elizabeth se despidió de su padre y salió del salón del trono. Su mente daba vueltas. Necesitaba un plan, provisiones, una armadura para viajar de incógnito, y entonces pensó en Goku. El hombre misterioso que había encontrado en el bosque. Había sentido un poder inmenso en él, incluso herido. Quizás él podría ayudarla. Fue a buscar la habitación donde habían alojado a Goku. Lo encontró recostado en una cama cómoda, aunque todavía con signos evidentes de dolor. Le habían limpiado las heridas y le habían dado ropa limpia y sencilla del castillo. Estaba mirando por la ventana con una expresión pensativa, casi perdida. Goku, dijo Elizabeth suavemente desde la puerta. Él se giró, sorprendido. Elizabeth. ¿Cómo está tu padre? Parecías preocupada. Mi padre está, preocupado por el reino. Y yo también, hizo una pausa, reuniendo valor. Goku, sé que apenas nos conocemos y que estás herido, pero, necesito pedirte algo importante. Algo peligroso. Goku la miró con curiosidad, su interés genuino. ¿Qué ocurre? Si puedo ayudar en algo, Elizabeth respiró hondo y le explicó la situación. La traición de los caballeros sagrados, el peligro inminente para la familia real y el reino, y su misión desesperada de encontrar a los legendarios 7 pecados capitales. Debo buscar a estos guerreros, los 7 pecados capitales. Son considerados la élite más poderosa que ha tenido el reino, aunque ahora son fugitivos. Creo que son nuestra única esperanza para detener este golpe de estado y proteger a mi gente, concluyó, su voz cargada de emoción. Goku escuchó atentamente, su expresión cambiando de la curiosidad al interés y luego a una seriedad que Elizabeth no le había visto antes. La idea de caballeros traicionando a su reino, de gente inocente en peligro, eso resonaba con él. Y luego, la mención de guerreros legendarios y poderosos. 7 guerreros, muy poderosos. ¿Los más fuertes del reino? Preguntó, una chispa encendiéndose en sus ojos, una mezcla de su instinto protector y su pasión por el combate. Eso suena interesante. Y no puedo dejar que esos tipos malos se salgan con la suya si están lastimando a gente inocente. Claro que te acompañaré, Elizabeth. Elizabeth parpadeó, sorprendida por la rapidez y el entusiasmo de su respuesta. Había esperado tener que convencerlo, apelar a su compasión. Pero parecía que la simple idea de un desafío y de ayudarla era suficiente. Una oleada de gratitud y alivio la invadió. ¿De verdad? Oh, Goku, no sabes cuánto significa eso para mí. ¿Pero estás seguro? ¿Aún estás recuperándote? No te preocupes por eso. Dijo Goku, intentando ponerse de pie con más energía, aunque todavía cojeaba un poco. Me recupero rápido. Además, caminar un poco me vendrá bien. Será una aventura. Así, de forma inesperada, nació una alianza improbable. La princesa fugitiva y el guerrero de otro mundo.
Elizabeth consiguió una vieja armadura oxidada y un mapa, y juntos, bajo el manto de la noche, se escabulleron del castillo. Emprendieron el viaje por el vasto y desconocido reino de Britania, en busca de 7 fantasmas del pasado, la única esperanza contra la oscuridad que se cernía sobre Lyonés. Viajaron durante varios días, principalmente a pie para no llamar la atención. Goku, a pesar de sus afirmaciones, todavía no estaba al 100%, pero su resistencia a Saiyan era asombrosa. Se recuperaba a un ritmo que dejaba perpleja a Elizabeth. Caminaron por caminos rurales polvorientos, atravesaron bosques frondosos y vadearon arroyos cristalinos. Goku maravillaba a Elizabeth con su apetito insaciable cada vez que conseguían comida, y Elizabeth sorprendía a Goku con su conocimiento de la naturaleza y su determinación inquebrantable. Hablaban mucho, Goku haciendo preguntas incesantes sobre el mundo y Elizabeth respondiendo pacientemente, aunque siendo cauta sobre su propia identidad real. Un día, exhaustos y hambrientos después de una larga jornada bajo el sol, divisaron una estructura peculiar a lo lejos. Una taberna de aspecto rústico construida sobre lo que parecía ser un cerdo gigante. Decidieron que cualquier refugio era bienvenido y se acercaron. La taberna se llamaba Boarat. Entraron. El interior era acogedor, aunque un poco desordenado. Detrás de la barra había un joven de aspecto aniñado, rubio y con una sonrisa despreocupada. Bienvenidos. ¿Qué les trae por aquí? Saludó el joven con alegría. Buscamos algo de comer y quizás descansar un poco, respondió Elizabeth, sintiéndose aliviada de encontrar un lugar aparentemente normal. Claro. Tenemos la mejor cerveza y comida de este lado de Lyonés, dijo el joven. ¿Qué les sirvo? Goku, cuyo estómago rugía como una bestia, no se anduvo con rodeos. ¿Tienen de todo? Quiero probarlo todo. El joven rió. Un cliente con apetito. Me gusta. Marchando todo el menú para el caballero. ¿Y para la señorita? Elizabeth pidió algo más molesto, observando con una mezcla de diversión y asombro cómo Goku empezaba a devorar plato tras plato en cuanto llegaban a la mesa. Carne asada, pasteles de carne, guisos, pan, todo desaparecía a una velocidad increíble. El joven tabernero miraba con los ojos muy abiertos, silbando impresionado. Vaya, amigo, sí que tenías hambre. ¿Vienen de muy lejos? Preguntó el tabernero mientras limpiaba la barra. Sí, venimos desde la capital, Lyonés, respondió Elizabeth con cautela. Vaya. Eso es un buen trecho, exclamó el joven. ¿Y qué les trae por estas tierras tan apartadas? ¿Negocios? ¿Placer? Antes de que pudieran responder, la puerta de la taberna se abrió de golpe con estrépito. Un caballero sagrado, imponente en su armadura completa, entró con paso decidido, su mirada barriendo el local. El ambiente se tensó instantáneamente. Hemos recibido informes de un caballero sospechoso con una armadura oxidada dirigiéndose hacia esta zona, posiblemente uno de los 7 pecados capitales, anunció el caballero sagrado, su voz resonando en el silencio repentino. Su mirada se posó en Elizabeth, oculta parcialmente por la vieja armadura que llevaba para disfrazarse. Justo cuando el caballero daba un paso amenazante hacia ellos, una pequeña figura con una diminuta armadura hecha a medida apareció de debajo de una mesa, interponiéndose entre el caballero sagrado y la mesa de Goku y Elizabeth. Era un cerdo parlante. Alto ahí. Nadie amenaza a los clientes del Boarat mientras yo esté aquí. Chilló el cerdo con una voz sorprendentemente decidida. Soy Auk, capitán de la Orden de las Obras. Y te enfrentarás a mi poder. Goku y Elizabeth se miraron, completamente perplejos. Un cerdo parlante con armadura. Definitivamente, este mundo estaba lleno de sorpresas cada vez más extrañas. Auk se pavoneó frente al caballero sagrado, quien lo miró con desdén. Un cerdo parlante. ¡Qué absurdo! Apártate, animal. Pero antes de que la situación escalara, el joven tabernero se movió con una velocidad sorprendente, apareciendo junto a Auk. Tranquilo, Auk. Yo me encargo, dijo, y luego se dirigió al caballero sagrado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Un pecado capital, dices? Qué interesante. No hemos visto a ninguno por aquí. El caballero sagrado dudó, mirando al joven y luego al cerdo. La situación era demasiado extraña. Mientras tanto, Auk se giró hacia Elizabeth y Goku. No teman. Están bajo la protección de Sir Auk y de mi compañero.